Hola, buenas. Mi nombre es Milagros. ¿Qué tal? Mi nombre es Julieta. Buenas, yo soy Aldana, somos estudiantes de la Facultad de Agronomía. Participamos voluntariamente del proyecto institucional FAUA Verde, que se enmarca en un programa de la UBA que se llama UBA Verde. Este encuentro se da en el contexto de entramado ecovital y vamos a estar dándoles una charla introductoria sobre residuos. Lo primero que vamos a estar abordando es que no todos los residuos son basura, ¿no? Estas dos palabras no son sinónimas. La basura es la fracción de los residuos que no tienen valor y que deben ser desechados. Y los residuos son una categoría más amplia que incluye a la basura, pero a diferencia, no todos carecen de valor. Por ejemplo, los residuos incluyen la fracción orgánica, los reciclables y la basura. Bueno, y hablando de esta fracción de los residuos sólidos urbanos, a nivel mundial, se producen 1.500 millones de toneladas anuales de residuos. Esta cantidad de residuos podrían cubrir toda la ciudad de Buenos Aires hasta la altura de un edificio de 7 pisos. O sea, imagínense la cantidad de residuos que implica esto, ¿no? Ahora, a nivel país, en Argentina, estamos generando en un año 12.325.000 toneladas. O sea, ahí también pueden comparar a nivel país y mundial cuánto estamos generando, ¿no? Qué porcentaje estamos generando de todos los residuos que se generan en el mundo. ¿Y cuántos residuos estamos generando en nuestro país por día? Se estima más o menos 1 kilo por persona por día. Esto es un promedio, no quiere decir que no haya lugares que generen más, que las personas generen más, como en las grandes ciudades, o lugares en los que las personas generen mucho menos, e incluso haya diferentes formas de gestionar los residuos, ¿no? Y hablando un poco de la composición de nuestros residuos a nivel mundial, se generan más o menos 50% de reciclables. Ahora, a nivel país, ese 50% que estamos generando son de orgánicos, es decir, que tenemos una mayor composición de orgánicos que a nivel mundial. Tenemos 40% de reciclables y 10% de esa fracción de basura que les comentaba antes. Ahora bien, ¿qué tipo de materiales entran en estas categorías? En los residuos orgánicos tenemos todos los restos de comida, cáscaras de frutas, verduras, restos de plantas en descomposición, y se pueden tratar a través del compostaje domiciliario o de grandes plantas de compostaje. De ahí también va a depender qué otro tipo de residuos se sumen, ¿no? Como ramas, hojas secas, esos pueden ir a todos. En los domiciliarios, por ejemplo, no se puede descartar ningún tipo de carne, como carnes rojas o blancas, no se puede descartar servilletas con aceite, o comidas que estén muy condimentadas, con mucha salsa, porque eso arruinaría el compost domiciliario. Ahora bien, en una planta grande de compostaje industrial, el SEAMSE, por ejemplo, tiene una, o el Centro de Reciclaje de la Ciudad también tiene una planta de compostaje y de tratamiento de orgánicos. Ahí sí se puede porque tienen otro método de compostaje que se hace con diferentes condiciones. Entonces, la fracción orgánica son esos restos que tienen la capacidad de biodegradarse y pasan por todo este proceso de manera natural, y lo podemos hacer también con un poco de ayuda nuestra, todo el proceso de compostaje. Ese 40% de los reciclables se considera todos los residuos que están compuestos de plástico, papel, metal, cartón, vidrio, tela, telopor, tetrabric, que se pueden tratar a través del proceso de reciclado. Siempre se pide que la condición sea que estén limpios y secos, pero no es necesario gastar mucha agua y mucho detergente en lavar cada material, porque si no el impacto ambiental es más grande que el beneficio de reciclarlo. Entonces la condición de limpio y seco en realidad es que no chorree ni manche, y en particular al papel y el cartón, que una vez que se ensucian y se manchan, pierden su condición de reciclable. Y ese 10% que tenemos de no reciclables, que es la fracción de basura propiamente dicha, es la parte que no tiene tratamiento. Es decir, pueden ser, por ejemplo, colillas de cigarrillo, residuos sanitarios, pueden ser servilletas con aceite o carne, toda esa fracción que no se puede ni reciclar, ni compostar, ni tratar como orgánico. Bueno, ¿y estos residuos contaminan? Sí, la respuesta es bastante obvia, contaminan todos los compartimentos ambientales. En el caso del aire, por ejemplo, cuando se van descomponiendo todos los residuos, generan gases de efecto invernadero, y eso termina afectando mucho y contribuyendo con el cambio climático.
Después tenemos la tierra, la fracción de los suelos, que por ejemplo cuando la basura se empieza a descomponer o los residuos se empiezan a descomponer, liberan unos líquidos que terminan llegando hasta las napas de agua, y eso atraviesa todo el perfil del suelo. Estos líquidos, dependiendo de la composición de la basura que estamos descartando, va a tener un mayor componente tóxico, ¿no? Por ejemplo, si descartamos metales pesados y eso pasa al suelo, termina siendo muy tóxico. Bueno, en el caso del agua, un ejemplo que tenemos es el de los microplásticos. Es como bastante famoso, justo hace poco se descubrió que tenemos en sangre, de que en la leche materna y hasta en los pulmones, ¿no? Y eso no solo en el humano, sino que también llega al resto de los animales, ¿no? Hace poco se encontraron también en la Antártida, en lugares alejados de poblaciones humanas, que llegaban por las corrientes de agua, ¿no? Y en el caso de los animales, es la exposición sumada a todos estos contaminantes los que terminan afectando a las especies, ¿no? Terminan bebiendo esta agua, consumiendo otros peces y se va acumulando esos tóxicos en sus cuerpos, en los tejidos grasos, y ahí terminan siendo muy expuestos a toda esta contaminación que se da en el entorno. Bueno, ¿y a dónde van nuestros residuos? Hay diferentes formas de tratamiento de los residuos, no en todas las provincias y los municipios y a nivel país se tratan igual, pero lo que sí se estableció es que se tienen que arrojar en un relleno sanitario, ¿no? Más que nada la extracción de la basura. Este ejemplo que tenemos acá es el del SEAMSE. El SEAMSE es la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Es una empresa privada que se crea entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires como método de disposición final de los residuos. No solo recibe los residuos de Cava, sino que recibe de un montón de municipios de El AMBA, creo que estaba entre 44 municipios y 42 municipios más, y termina recibiendo un total de 20.000 toneladas por día. El enterramiento de estos residuos se hace en grandes pozos, se forman hasta a veces montañas, pero tienen varios tratamientos, ¿no? Previos. Primero está todo impermeabilizado, vamos a mostrar la foto para explicarlo. El SEAMSE es un pozo, pero está impermeabilizado con poliestireno, con arcillas, para que los líquidos no pasen a las napas de agua y no pasen al suelo, y al mismo tiempo los gases que se generan por la descomposición de los residuos se captan y se genera biogás. Con eso se abastece de electricidad a una población cercana y se inyecta energía a la red eléctrica, ¿no? De suministro eléctrico. Tienen otra serie más de tratamientos, en el SEAMSE particularmente, por ejemplo, tienen una cooperativa adentro que separa los reciclables, tiene, bueno, diferentes medios de tratamiento de estos residuos, es decir, que se entierra de forma controlada y se intenta reducir siempre su contaminación al resto de al suelo, al agua, al resto de los compartimentos ambientales. Bueno, por contrario, el caso contrario, y lo que no se recomienda, son los basurales a cielo abierto. Hoy en día hay una normativa que prohíbe tener estos basurales a cielo abierto, pero sigue habiendo muchos lugares del país, ¿no? Como medio de disposición final de los residuos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, los datos que siempre está bueno tenerlos en mente, es que se estima que hay 5.000 a nivel país, hay 86 en Buenos Aires, y que ahí se están arrojando el 43% de los residuos sólidos urbanos del país. La diferencia con un relleno sanitario controlado es que no tienen ningún tipo de planificación. Entonces, no se tienen medidas de seguridad, se pueden encontrar todo tipo de residuos, no tienen impermeabilización los suelos, no respetan las distancias adecuadas respecto a las napas freáticas. Muchas veces incluso se ven que están en los márgenes de los ríos. Entonces, cuando esos ríos crecen, se terminan llevando todos esos residuos y contaminando además todo el agua, ¿no? No solo el suelo, sino que el agua. Y adentro muchas veces también se generan incendios. Eso también es liberar más gases a la atmósfera que suelen ser muy contaminantes. Bueno, y acá tenemos una foto, este es un panorama bastante común en provincia de Buenos Aires, con el interior del país. Este es bastante grande y otros que son más chicos, que se van realizando por manzanas, y lo que se destaca es que no tienen planificación, entonces pueden ser en lugares que quizás se podría haber hecho un parque, pero termina siendo un lugar de disposición final de residuos. Bueno, y ya con todo esto que nos contó Aldi, queda claro que no podemos seguir tirando al piso las 12 millones de toneladas de residuos que generamos todos los argentinos por año.
Entonces acá les traigo 4 R's para que tratemos de llevar la menor cantidad de residuos posibles a los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. La primera de las R's es la R de reducir. Esta es la R más importante y es lo primero que tenemos que hacer a la hora de gestionar nuestros residuos. Reducir. Hay distintas formas de reducir, yo las voy a explicar más como detalladamente en las siguientes diapositivas, pero básicamente tiene mucho que ver con esto del consumidor responsable, de pensar a ver si realmente lo que estoy comprando o lo que voy a consumir lo necesito. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, pensar a ver si necesito este producto, si necesito generar este residuo. La segunda R, en orden de importancia, es la de reutilizar. Bueno, ya está, ya no puedo reducir este consumo, lo necesito comprar, no sé, necesito comer, cosas por el estilo, pero bueno, el residuo que genero con eso, debo reutilizarlo. Esa es la segunda regla. Si no lo puedo reutilizar, o sea, si ya reduje y ya reutilicé todo lo máximo posible que pude de mis residuos, viene la tercera R, que es para mí la menos importante, o sea, lo último que tenemos que hacer con respecto a nuestros residuos, que es lo de reciclar, ¿bien? Y después hay una cuarta R que la pusimos en esta charla porque sabemos que está dirigida a docentes y nos parece un rol hiper importante, que es esta R de reeducar. También la voy a hablar más adelante, pero es básicamente todo lo que venimos aprendiendo ahora en esta charla, en este Zoom, después poder transmitirlo a aquellas personas, o sea, al resto de las personas, a nuestras familias, a nuestros alumnos. Entonces vamos con la primera R que había dicho que es la más importante, que es la de reducir, que también les había spoileado, que tiene mucho que ver con el consumo responsable. ¿Y quién es un consumidor responsable? Son todas aquellas personas que piensan y cuestionan su consumo, tratando de reducir el costo ambiental y social del mismo, ¿bien? Cada vez somos más los consumidores responsables y algunos ejemplos para ser consumidores responsables y reducir sería, primero, reducir el consumo de plásticos. Algunos ejemplos básicos son, por ejemplo, llevar tu propia bolsa al supermercado, pero también una vez adentro del supermercado elegir aquellos productos que estén menos envueltos en plástico, como ya había dicho Aldi también, que generan una gran problemática ambiental con respecto a los microplásticos que tenemos en los pulmones, que tenemos en la sangre. Bueno, tratemos de reducir ese consumo de plástico. Por ejemplo, las famosas magdalenas, que en general vienen envueltas en paquetes individuales, bueno, tratar de no consumir ese tipo de productos que tienen exceso de plástico. También otra forma de reducir es, por ejemplo, el consumo energético, apagar todas las luces cuando no las estamos usando, desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no los vamos a usar. Otras formas también más como para apoyar la parte social es, por ejemplo, comprando directamente al productor. Cada vez hay más ferias del productor al consumidor que se generan a lo largo del país y nosotros podemos ir a abastecernos en esos lugares. Sabemos que la persona que nos está vendiendo el producto es la misma que lo hizo, es la misma que lo cosechó, entonces también ahí tiene como un gran valor social. También comprando local reducimos el consumo de transporte y de petróleo y de nafta. Reducimos también los gases de efecto invernadero que se liberan, la huella de carbono que tienen los productos que nosotros compramos, y después también consumiendo agroecológico es una buena forma de ser un consumidor responsable. La segunda R que les había comentado es la de reutilizar. Reutilizar tiene mucho que ver con esto de hacer manualidades, o tal vez no tanto manualidades, por ejemplo, si se compran una lata de conservas pueden reutilizarla como si fuera un lapicero, pero tiene que ver con todo esto de volver a darle una vida al producto que nosotros, si no lo reutilizáramos, iría al descarte, al tacho negro, a la basura. Entonces es importante como tratar de darle una segunda vida a esos productos antes de pensar en reciclarlo. Y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, un bidón que se transforma en maceta, en una botella que puede ser como dispenser de alimento para pajaritos, le ponen semillas ahí, también llaveritos, más macetas. Igual, nada, acá es como muy abierto a que ustedes sean creativos y puedan ir armando distintas cosas con los residuos que ustedes producen. Y la última de las 3 famosas R's que les había comentado es la de reciclar. La diferencia entre reutilizar y reciclar es que para reutilizar, voy a empezar al revés, para reciclar
hace falta un proceso de transformación físico y químico que se le realizan a los productos. Es muy difícil que nosotros podamos reciclar, propiamente dicho, en nuestras propias casas. Podemos, por ejemplo, reciclar papel, no sé, haciendo con la licuadora, etcétera, con mucha agua, se puede reciclar papel, pero el resto de los productos en general no los reciclamos nosotros, sino que los separamos en origen y los llevamos a reciclar según como tengan en su municipio o en el lugar donde vivan. Como dato, solo el 6% de los residuos reciclables recibe alguna especie de tratamiento y vuelve a, digamos, a nuestro consumo. Más adelante Mili les va a explicar la diferencia entre la economía lineal y la economía circular, y ahí como que lo van a entender un poco mejor, pero bueno, nos quedamos con esto de que nosotros no somos los que reciclamos, sino que nosotros separamos en origen y llevamos a reciclar los productos. Algunos datos que tenemos acá es, por ejemplo, que reciclando una botella de vidrio podemos ahorrar lo equivalente a una luz prendida por 4 horas, es decir, reciclando estamos ahorrando energía. También con 80 latas de aluminio se puede fabricar una rueda de bicicleta. Reciclando 1 tonelada de papel se pueden salvar 17 árboles. Esto es importante también porque en las plazas hay entre 16 y 22 árboles, es decir, reciclando 1 tonelada de papel nosotros podemos salvar la cantidad de árboles equivalentes que hay en una plaza. Y puede parecernos que es un montón 1 tonelada de papel, pero la realidad es que se genera muy fácil y muy rápido, sobre todo en oficinas o en fotocopiadoras o en lugares por el estilo, se genera al toque, y es muy importante que en vez de disponerlo en la bolsa negra de basura, la dispongamos por separado y la llevemos a reciclar. También esto es muy loco porque cada vez que nosotros compramos una botella de agua, de 1 litro, para fabricar esa botella de agua se necesitaron 3 litros de agua potable. Es decir, no conviene en absoluto. Y la última R, la cuarta R que decía que tenía que ver más con ustedes, que son docentes, es la de reeducar, es decir, compartir lo aprendido con las personas que están a tu alrededor. Y ustedes ahí tienen un rol hiper importante para poder transmitirle a las generaciones futuras estas cosas de gestión de residuos y de separar los residuos, y para que todos podamos vivir en un mundo más sustentable y más amigable con el ambiente. Y ahora los dejo con Mili. Gracias. Bueno, ahora lo que le queríamos presentar son estos dos como caminos o circuitos, o inclusive se podría decir hasta este cambio de paradigma que se está presentando en el mundo, por suerte ahora, que es el paso de una economía lineal a una economía circular. Probablemente la economía lineal es algo que todos ya conocemos bastante y hasta somos parte históricamente de eso, que tiene que ver con la típica producción, o sea, pasamos de una materia prima, se produce, se consume y se desecha. Algo completamente lineal, o sea, un circuito lineal que vive el residuo. Pero he aquí que ahora, hoy en día, lo que se está buscando ya hace varios años también, es empezar a ir hacia el nuevo paradigma, que es el de la economía circular, donde empieza a haber un producto que ya se empieza a revalorizar, y donde también esa diferencia entre basura y residuo también que mencionó antes Ali, empieza a tener una importancia, porque hoy ya lo que es basura, no todo es basura y tiene un destino final, sino que hay mucho que se puede recuperar de lo que comúnmente nosotros denominamos basura. Entonces, este nuevo paradigma, este nuevo circuito, representa que esa materia prima también que se produce después y que se consume, después ya se separa también en origen, pasa por un proceso de reciclado y vuelve a entrar en lo que es la cadena productiva. Entonces, hacia ahí es a donde nos tenemos que dirigir también como sociedad, que obviamente no depende únicamente del Estado, si bien obviamente muchas políticas ambientales tienen que ir hacia ahí, nosotros también somos protagonistas como consumidores, como personas también que desechan, de que esta economía circular empiece a tener más fuerza. Y también hay unos protagonistas que son bastante importantes, que les queremos presentar ahora, que son los recuperadores urbanos. También los mal llamados por muchísimo tiempo cartoneros, también seguro los escucharon más comúnmente así. Queríamos darle
un pedacito, un extracto también de esta charla a estos que son realmente los protagonistas de este nuevo paradigma de la economía circular, porque, a ver, también un contexto. ¿Cómo surgen los cartoneros? O sea, muchos saben también que por la crisis de 2001, esta crisis económica y social principalmente, muchas personas quedaron desempleadas y empezaron a encontrar en la basura residuos o cosas de valor también para empezar a vender a las empresas. Esto, por ejemplo, antes de 2002 era ilegal, y con la ley que fue bastante importante en la ciudad de Buenos Aires, la ley 992, empieza todo un proceso de empezar a, principalmente, como certificar y también como, no me sale la palabra, como registrar ahí a estos recuperadores urbanos, y empezar a denominarlos de esa manera también, principalmente por el servicio público que ellos brindaban, a reconocer ese servicio público, a jerarquizarlos también en el empleo, y ese servicio público que dan a lo que es la higiene urbana también de la ciudad. Entonces ahí empieza todo un proceso de inclusión social, principalmente con los recuperadores urbanos. Se les empieza a formalizar el trabajo. Ahí, por ejemplo, ven en la imagen de abajo a la derecha que tienen hasta un uniforme, empiezan a tener también una obra social, empiezan a también hasta tener guarderías para cuidar a sus hijos. Y en 2004 se da la ley nacional, la 25.916, que es este camino nuevo al que quiere el país de empezar a valorizar los residuos, que ya no es más basura que termina en un relleno sanitario o inclusive un basural a cielo abierto, sino que todo eso que nosotros tiramos empieza a tener un valor y puede reincorporarse a la cadena productiva. Pasamos a la próxima. Es muy importante también la imagen y la forma que empiezan a tener las cooperativas, y la importancia sobre todo en todo este circuito que tienen, porque los recuperadores urbanos lo que empiezan es a agruparse, si bien hay muchos que siguen trabajando por su cuenta, pero también se empiezan a organizarse en cooperativas de reciclado. Empiezan a tener una entidad también más importante, y estas cooperativas son las que se terminan este proceso de separación, que lo originamos nosotros, lo terminan ellos, y se vende a las empresas. Y también lo que hacen estas cooperativas es reducir en gran parte esa cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Y esto es muy importante, sobre todo para ustedes que nos están escuchando, que son docentes, y también son las que van después a transmitir esto, que este material que llega a las cooperativas, principalmente porque hay que pensarlo que la mayoría de las cooperativas separan también este material manualmente, o sea, va a haber personas que van a estar con un material igual de seguridad, pero separando también manualmente este material. Por eso tiene que estar limpio y seco, y también no tiene que ser un material, por ejemplo, ni cortante ni nada, que no ponga en riesgo la vida de estos recuperadores urbanos. Pero es muy importante que siempre el material esté limpio y seco, porque de otro modo tal vez se desecha y llegaría a un relleno sanitario, si no es capaz de reincorporarse. Y como datos que les queremos brindar, por ejemplo, el 40% de los residuos que todos los días tiramos son potencialmente reciclables, o sea, es un porcentaje muy grande dentro de lo que día a día tiramos. Ya en el país hay contabilizados 100.000 recuperadores urbanos aproximadamente, y hay un 41% en la tasa de rechazo promedio de una planta de clasificación, que esto a veces se hace una responsabilidad más de los consumidores, también de nosotros, que tal vez uno tira mal, o realmente a veces no prestamos mucha atención a la hora de tirar la basura, en qué tacho lo estamos tirando también. A veces simplemente es detenerse y leer también los carteles que tienen escrito en los tachos, así que hay una importancia también de parte de nosotros de estar atentos y darle un lugar también a lo que tiramos, y buscar información y enterarnos también, bueno, lo que estoy tirando, ¿a dónde va también? ¿Para dónde va a seguir? Tiene que haber un interés que se empiece a generar en la sociedad también de ¿a dónde va lo que estoy tirando? Bueno, y que en las cooperativas se calculan unos 34 recuperadores por cooperativa hoy en día aproximadamente. Y pasamos a la próxima. Queríamos también darle un espacio a los residuos orgánicos, que son bastante importantes también. Uno mismo puede hacer la prueba en el día a día, y empezar a ver, tal vez, si uno separa aparte el orgánico, y ver la cantidad que uno tira de orgánicos en el día a día, que es realmente muchísimo, es gran parte de la basura que tiramos. Y también esta imagen de que no son ni basura ni reciclables, son compostables. O sea, lo que tienen los residuos orgánicos son esta capacidad también que tienen
de convertirse en compost. ¿Cómo se convierte en compost? Nosotros tenemos que ayudar en ese proceso de que se conviertan en abono, en tierra fértil. Uno lo puede hacer en su casa, un compost doméstico, ahí hay explicaciones de cómo se realiza, también seguro si buscan información, o incluso nosotros les podemos mandar también información de cómo realizarlo, es bastante sencillo, hay que tener el espacio, el tiempo y la voluntad, pero también uno puede averiguar el municipio en el que esté, en el barrio donde esté, en la ciudad donde esté, si hay una red de compostaje. Si hay, por ejemplo, productores que están buscando obtener ese compost, si incluso la misma ciudad se organiza de una manera para recibir ese compost, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de donde soy yo, hay ahora un día en la semana que reciben el compost en determinados lugares, entonces uno también tiene que averiguar si no tiene la posibilidad de hacerlo en su casa, bueno, de qué manera también puedo llevar mis orgánicos a algún lugar, porque muy probablemente también es una materia prima el compost después para otros procesos. Entonces, esta materia prima muy probablemente alguien la esté necesitando. Entonces, siempre la importancia de estar averiguando y buscando qué circuitos se mueven también en el lugar donde yo vivo, tanto de reciclables, de orgánicos. Y como dato, que el 50% de los residuos enterrados son orgánicos. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que tiramos diariamente, probablemente puede terminar en un compost. Bueno, llegamos al final, les agradecemos mucho por la escucha y que todavía estén en el video. Acá les dejamos también unas redes de este grupo. Y bueno, les agradecemos un montón y ya seguro nos vamos a estar viendo también en otros videos.